Toda casa encantada, todo castillo tenebroso o fortaleza infernal tiene una puerta secreta cuya llave son los sueños y su frontera tu imaginación. Y al otro lado, oculta, una mugrienta biblioteca llena de polvorientos volúmenes da cobijo a nuestra oscura colección de relatos decapitados. Hoy desempolvamos el relato El terrible anciano, de Howard Phillips Lovecraft, narrado por Raúl Maestro. Se les ocurrió a Angelo Ricci, Manuel Silva y Joe Sanek ir a visitar al terrible anciano. El viejo vive solo en una casa muy vieja de la calle Walter, cerca del mar, y se le conoce por ser un hombre excepcionalmente rico, a la vez que por tener una salud extremadamente frágil, lo cual se convierte en un atractivo gancho para hombres del quehacer de los señores Ricci, Sanek y Silva, pues su oficio no era otro menos digno que el despojo de lo ajeno. Los habitantes de Kingsport dicen y opinan muchas cosas sobre el terrible anciano, cosas que generalmente lo protegen de la curiosidad de los caballeros como el señor Ricci y sus colegas, a pesar de la casi categórica certeza de que esconde una fortuna de incierta magnitud en algún lugar de su enmudecida y vulnerable mansión. Ciertamente es una persona muy rara, que al parecer fue capitán de barcos de las Indias Orientales en su día. Es tan anciano que nadie se acuerda de cuando fue joven, y tan callado que pocos saben su verdadero nombre. Entre los gruesos árboles del jardín delantero de su antigua y nada descuidada vivienda, conserva una extraña colección de grandes piedras, extrañamente agrupadas y pintadas de manera que parecen los ídolos de algún tenebroso templo oriental. Tal colección espanta a la mayoría de los niños que se divierten burlándose de su barba y cabello largo y canoso o destrozando las ventanas de marco pequeño de su vivienda con perversos proyectiles. Pero hay otros hechos que asustan a las personas de mayor edad y talante curioso que a veces se acercan sigilosamente hasta la casa para curiosear en el interior a través de los vidrios cubiertos de polvo. Estas personas dicen que sobre la mesa de una habitación vacía del piso de abajo hay muchas botellas extrañas, cada una de las cuales tiene adentro un trocito de plomo sostenido con una cuerda como si fuese un péndulo. Y dicen que el terrible anciano habla a las botellas llamándolas por nombres tales como Jack, Cara Cortada, Tom el Largo, Joe el Español, Peters y Mate Ellis, y que siempre que le habla a una botella, el pendulito de plomo que está dentro genera unas vibraciones específicas a modo de respuesta. Quien ha observado al alto y demacrado terrible anciano manteniendo una de esas extrañas conversaciones, no se les ha ocurrido regresar a verlo jamás. Pero Angelo Ricci, Joe Sanek y Manuel Silva no eran nativos de Kingsport. Ellos pertenecían a esa nueva y variada estirpe extranjera que se ubica a la orilla del atractivo círculo de la vida y las costumbres de Nueva Inglaterra, y no advirtieron en el terrible anciano otra cosa que un viejo enclenque y prácticamente indefenso, que no podía caminar sin la ayuda de su nudoso bastón y cuyas esqueléticas y débiles manos temblaban de modo verdaderamente lastimoso. A su manera, se lamentaban por el solitario y vilipendiado anciano a quien todos reunían y a quien no había perro que no ladrase con especial aspereza. Pero, para los negocios y para un ladrón dedicado de lleno a su oficio,
Siempre es tentador y muy provocativo un anciano de salud enclenque que no tiene cuenta abierta en un banco y que para sostener sus pequeñas necesidades paga en el bazar del pueblo con oro y plata españoles acuñados 2 siglos atrás. Los señores Ricci, Sánchez y Silva escogieron la noche del 11 de abril para realizar su visita. El señor Ricci y el señor Silva se dedicarían a hablar con el pobre y longevo caballero, mientras el señor Sánchez permanecía esperándolos a los dos y a su posible cargamento metálico en un vehículo encubierto en la calle Sip, al lado de la cerca del alto muro posterior de la propiedad de su anfitrión. El deseo de esquivar explicaciones innecesarias en caso de una aparición imprevista de la policía activó los planes para una huida calmada y sin alborotos. Tal como lo habían previsto, los 3 aventureros se pusieron manos a la obra separadamente con el propósito de evitar cualquier perversa sospecha futura. Los señores Ricci y Silva se encontraron en la calle Walter, al lado de la puerta de entrada de la casa del anciano. Y aunque no les agradó cómo se reflejaba la luna en las rocas pintadas que se veían por entre las ramas en flor de los encorvados árboles, tenían cosas más importantes en que pensar que dejar volar su imaginación con tontas supersticiones. Temían que fuese una tarea terrible hacerle soltar la lengua al terrible anciano para saber el paradero de su oro y plata, pues los viejos lobos de mar son particularmente tercos y malvados. En cualquier caso, se trataba de alguien muy anciano y débil, y ellos eran 2 personas que iban a saludarlo. Los señores Ricci y Silva eran especialistas en el arte de volver volubles a los testarudos, y los gritos de un enfermizo y más que respetable anciano no son difíciles de apagar. Así que se acercaron hasta la única ventana iluminada y escucharon cómo el terrible anciano hablaba con tono pueril a sus botellas con péndulos. Se colocaron sendas máscaras y llamaron con sutileza en la desteñida puerta de roble. La espera le pareció algo larga al señor Sánchez, que se movía inquietamente en el coche estacionado en la calle Sip, junto al muro posterior de la casa del terrible anciano. Era una persona más sensible de lo normal, y no le agradaron nada los espantosos gritos que había escuchado en la mansión momentos antes de la hora establecida para iniciar el trabajo. ¿No les había mencionado a sus compañeros que trataran con sumo cuidado al pobre y anciano lobo de mar? Muy nervioso, observaba la delgada puerta de roble en el alto muro de piedra cubierto de hiedra. No paraba de mirar su reloj y se preguntaba las razones del retraso. ¿Habría muerto el viejo antes de revelar dónde se escondía el tesoro y habría sido necesario hacer un registro completo? Al señor Sánchez no le gustaba mucho tener que esperar a oscuras en semejante sitio. De pronto llegó hasta él el sonido de unas ligeras pisadas o repiques en el camino que había dentro de la mansión. Escuchó cómo alguien manipulaba torpemente, aunque con delicadeza, el oxidado pastillo y observó cómo se abría la pesada puerta. Aguzó la vista ante el pálido resplandor del único y agotado farol que iluminaba la calle en un intento por verificar qué cosa había sacado a sus compañeros de aquella aciaga mansión que se percibía tan cerca. Pero no fue lo que esperaba. Allí no estaban sus compañeros ni por asomo, sino el terrible anciano, que se apoyaba tranquilamente en su nudoso bastón
y sonreía perversamente. Hasta entonces, el señor Sanek no se había fijado en el color de los ojos de aquel hombre. Ahora podía notar que eran amarillos. Los pequeños hechos suelen producir grandes sacudidas en las ciudades de la provincia. Esa es la razón por la cual los vecinos de Kingsport hablaron durante toda aquella primavera y todo el verano siguiente de los 3 cuerpos horriblemente mutilados, espantosamente triturados y sin identificar, como si hubieran recibido infinitas cuchilladas y como si hubieran sido objeto de las pisadas de muchas botas despiadadas. Algunos hasta mencionaron cosas tan poco relevantes como el vehículo abandonado que se encontró en la calle Sid, o de ciertos gritos claramente inhumanos, posiblemente de un animal extraviado, oídos durante la noche por los vecinos que no podían conciliar el sueño. Pero el terrible anciano no prestaba la mínima atención a las habladurías que corrían por el apacible pueblo. Era comedido por naturaleza, y cuando se es tan mayor y se tiene una salud endeble, la reserva es doblemente marcada. Además, un lobo de mar tan longevo debe haber sido testigo en los lejanos días de su casi olvidada juventud de infinidad de cosas mucho más apasionantes. Has escuchado Relatos Decapitados. Si quieres que sigamos produciendo fantásticos audios como este, apóyanos suscribiéndote al canal o lo vas a lamentar. Relatos Decapitados.